Nadie puede volver atrás para comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy y hacer un nuevo final. Estas palabras las dijo por primera vez Mary Robinson, quien fue la primera mujer presidente en Irlanda en los años de 1990 a 1997. Cuando yo empecé a estudiar un poco de su biografía de esta persona, ella nació prácticamente al término de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate las carencias o imagínate las dificultades que vivió durante su tiempo después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Ella se formó como abogada y empezó a estudiar y a ejercer, y poco a poco fue abriéndose paso en la política de su nación, en Irlanda, al tal grado de que para 1990 fue elegida como presidente. Y precisamente ella tenía una convicción a raíz de todo lo que había vivido, de que había pasado muchas cosas trágicas. Yo creo que para aquellos, quizás algún abuelo de nosotros tenía un poco de referencia, pero yo creo que difícilmente podrían comprender lo que significa vivir una guerra. Y ella, con todo ese bagaje en sus antecedentes, comenzó con un activismo político, pero al mismo tiempo con una convicción de que debía hacer un cambio. Y en medio de esas situaciones que ella fue elegida como presidente durante ese periodo, y sus palabras, que te repito, fueron: nadie puede volver atrás para comenzar de nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy y hacer un nuevo final. ¿Te das cuenta? Creo que todos aquí entendemos esta parte. Y si nosotros ponemos a estudiarnos un poco nuestra propia historia, yo te pregunto: ¿cuál es tu historia? Cuando tú escuchas esa pregunta, podrías comenzar a filtrar los sucesos de tu historia, de tu vida, que realmente te interesaría platicar. Y el ejercicio de reflexión es capaz de hacerte comprender con más claridad que hay cosas en tu vida que ya no puedes cambiar, que no puedes alterar, ¿cierto? Cuando tú reflexionas hacia el pasado, tú dices: el pasado son hechos, el pasado son situaciones a las que ya no podemos modificar. Sin embargo, esa reflexión, cuando nosotros la llevamos delante de Dios, Él nos puede convertir y nos puede guiar a tomar decisiones más sabias, decisiones prudentes, que honren a Dios en la medida en la que seguimos avanzando en esta vida. Es decir, no podemos hacer nada hacia el pasado. Y tal vez tu historia pueda enorgullecerte en algunas áreas. Quizás tú puedas decir: bueno, es que afortunadamente logré terminar una carrera, es que he podido hacer algunas cosas bien, quizás fundar un negocio, una empresa. Pero también has tenido que vencer obstáculos y has tenido que sobrevivir a algunos retos. Y por supuesto está que no has sido perfecto, ¿cierto? Por supuesto que ni has vivido una vida intachable. Pero pregúntate: ¿quién realmente lo ha hecho? Usted, al igual que yo, hemos cumplido nuestra cuota de vida de errores. Hay quienes ya nos excedimos, ya se nos acabaron las vidas, pero Dios sabe que todos los hemos hecho. Y tal vez has hecho cosas que deseas no haberlas hecho. Y yo también me arrepiento de cosas que deseé no haberlas hecho en su momento. Y aunque no estoy orgulloso de mis errores, también sé que he defraudado a Dios. Todos quisiéramos pasar por alto esos capítulos oscuros, tristes de nuestra vida. Pero cuando tú eres sincero contigo mismo, sabes la verdad acerca de tu historia. Y puedes darte cuenta que tu historia se entreteje entre todas las decisiones buenas, no tan buenas, y también aquellas que aún no sabes el resultado. Esa es tu historia hasta el día de hoy. Y no es muy tarde para cambiar tu historia. No es muy tarde para decir: algo puedo hacer diferente. Puedes comenzar algo nuevo el día de hoy. No importa cuán desesperado o incierto, temeroso o estancado estés ahora mismo, pero tu historia, déjame decirte algo, tu historia no ha terminado. Eso es lo que tú tienes que saber el día de hoy. Tu historia no ha terminado, por algo estás aquí. Y sabes, la palabra de Dios nos anima y nos inspira justamente en Filipenses capítulo 3 con lo siguiente. El apóstol Pablo escribe estas palabras, y él mismo sabía que no podía hacer nada respecto de su pasado. ¿Tú crees que él no de repente se acordaba, al estarle hablando de Cristo, de aquel Lázaro,
quien él consintió que fuera apedreado? ¿Tú crees que no se acordaba de eso? Yo estoy casi seguro que sí. Cada vez que él veía a alguien acercarse a Cristo, él recordaba: ¿sabes qué, Lázaro? Tu sacrificio no fue en vano. ¿Te das cuenta? Y es entonces cuando él escribe estas palabras, les dice a los filipenses: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. ¿Qué hace? Olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Esto es muy revelador. Esto es muy revelador porque te está diciendo que está avanzando, está caminando. Y mientras tú estás caminando y mientras tú estás avanzando, no puedes estar todo el tiempo mirando el retrovisor. No puedes estar todo el tiempo mirando hacia tu pasado y lamentándote de lo que pasó, porque de lo contrario te vas a estrellar. ¿Te has dado cuenta cómo muchos accidentes son simplemente porque de repente se distrajeron de ver lo que viene adelante? Y la vida es exactamente igual, y es lo que te está diciendo aquí el apóstol Pablo: olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Verso 14: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Amén. Esto nos dice que hubo un momento en el que el apóstol Pablo tuvo que tomar una decisión que fue un parteaguas en su vida, una decisión que marcó un antes y un después. Y sabes, todos los días tú tienes esa capacidad de tomar esa decisión. Así es que esto nos lleva al primer punto: comienza ahí donde estás. Comienza ahí, justamente donde estás en este momento. No tienes que esperar más, no tienes que buscar condiciones perfectas. No tienes que decir, bueno, y condicionarlo, pues hasta que no suceda esto, entonces no haré el otro. No, tienes que comenzar ahí donde estás. Y mira, yo he oído que en la vida los dos errores más grandes que se pueden cometer son los siguientes. Fíjate cuánta enseñanza. El primer error es no comenzar. Ese es el primer error más grande que puedes cometer. ¿Y sabes cuál es el segundo? No terminar. Es decir, que te quedes a medias. Ahí están los dos errores más grandes que puedes cometer: no empezar y no terminar, porque te quedarías en un loop infinito, en un ciclo infinito de indecisión, de estancamiento, de no avanzar. Y fíjate, aún la palabra de Dios nos dice que esto es real. Eclesiastés, aquel libro que escribió el rey Salomón, que él mismo se hace llamar el predicador, capítulo 11 nos revela precisamente esta verdad. Dice el verso 4: el agricultor que espera, ¿qué es lo que hace? Que espera el clima perfecto, nunca siembra. ¿Te das cuenta? ¿Te ha pasado en alguna ocasión que estás buscando el momento perfecto para hacer esa compra? El momento perfecto para decirle a esa persona que la amas. El momento perfecto para... ¿Y qué crees? Nunca llega. Nunca llega el momento perfecto. Porque efectivamente así sucede. Dice aquí: si contempla cada nube, nunca cosecha. Verso 5: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Pero viene la clave, fíjate, verso 6: siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes. Fíjate, ¿qué dice? No sabes. ¿Cuántos dicen amén por esa ignorancia? Yo es cuando digo: Señor, qué bueno que no lo sé todo, porque me volvería loco. Y es ahí cuando tú dices: porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra. Y mira cómo es Dios. Por si acaso, por si las dudas, dice: o quizás de ambas. ¿Te das cuenta? Yo recuerdo en una ocasión un pastor que acababa de abrir su iglesia me dice: hermano, venga a predicar con nosotros. Y yo, pues qué honor, muchas gracias, pero está bien. Y lo acompañé, estuve con él, y él solamente estaba teniendo sus servicios por la tarde. Y él decía: mira, es que me he sentido tentado y me han motivado a que ya lo pase a las mañanas, pero la gente que está llegando a la tarde me da miedo de que no vaya a llegar. Y el único versículo de la Biblia que se me vino a la mente fue Eclesiastés 11:6: siembra tu semilla en la mañana. Y si nos ponemos muy espiritualoides es: haz tu servicio en la mañana
haz tu servicio en la tarde, porque tú no sabes si un servicio o el otro va a funcionar, o los dos. Digo, es todo lo que te puedo decir. Te soy honesto, no sé qué hizo, pero si algo sé, es que Dios lo va a bendecir. Entonces ahí es cuando tú entiendes que cuando tú no sabes las cosas, Dios sí las sabe. Y lo que Dios te está motivando en este tiempo es: no te quedes en la indecisión, no te quedes sin comenzar, pero tampoco dejes a medias lo que vas a hacer. Así es que si tú eres como la mayoría de los seres humanos, tienes buenas intenciones, ¿cierto? La mayoría tenemos buenas intenciones, y dentro de la mayoría excluimos a los que no quieran entrar ahí. Pero obviamente no podemos volver al pasado, eso es obvio, pero es algo que a veces nos aferramos tanto. Y lo que tenemos que saber es que comenzar de nuevo en nuestra vida no es posible. No es posible volver a nacer y comenzar. Y es más, ¿sabes cuál es el tesoro de la edad y la experiencia? Por no decir vejez, es justamente el conocimiento. Yo le preguntaba hace poco a un varón, estaba platicando con un joven amigo, y yo le halagaba la edad que tenía, yo casi la mitad de lo que tengo. Yo decía: wow, si yo tuviera esa edad. Y le digo a otro varón que sé que es como contemporáneo mío, le digo: ¿qué harías tú a esa edad? Y no, casi abrió su corazón y decía: hijo, si yo tuviera esa edad. ¿Por qué? Porque nos trae esa añoranza de tener esa fuerza, de tener esa oportunidad de hacer tantísimas cosas. Pero ambos coincidimos en algo: pero ojalá tuviera el conocimiento que ahora tengo. ¿Te das cuenta? Porque efectivamente ahí está la sabiduría. Ahí es donde nosotros entendemos que Dios nos ha permitido pasar por muchas cosas que no podemos cambiar, que no podemos modificar, porque el pasado ya es un hecho. El pasado ya es un hecho, y lo que tienes que hacer ahora es comenzar una nueva disciplina que te va a dar un nuevo final. Es ahí donde tienes que poner el enfoque. Es ahí lo que el apóstol Pablo decía: no me enfoco en lo pasado, sino que lo olvido, y ahora me pongo mi mirada enfrente en lo que viene por delante. Y sabes, fíjate, aquí viene otro secreto. El secreto para no procrastinar es justamente comenzar en pequeño. Comienza en pequeño, haz cosas pequeñas. Yo la última vez que estaba aquí enfrente te platicaba del poder de las pequeñas decisiones. Si no lo recuerdas, puedes verlo ahí en YouTube o Facebook Live, donde gustes, y te vas a dar cuenta que las pequeñas decisiones te pueden llevar muy lejos, ¿sabes? Porque inclusive recientemente lo volví a escuchar, es algo que ya sabía, pero lo volví a escuchar. Como seres humanos tenemos la tendencia a maximizar las capacidades de lo que podemos hacer en un año. Nos ponemos propósitos, queremos alcanzar cosas y decir: no, en este año, y en un año, y en un año. Y nos pasamos por alto el poder que tiene el largo plazo. ¿Cuántos planes tienes que superen los 3, 4, 5, quizás 10 años, quizás 20 años? ¿Cuántos planes? ¿Sabes? Hay mucho más poder en el largo plazo. Hay mucho más poder en lo que puedes alcanzar en mayor tiempo de lo que puedes hacer en tan solo un año. Y mira, pero el punto aquí, me retraigo y una vez más, el punto es que para que tú puedas no procrastinar, procrastinar significa abandonar, dejar de hacer aquello que estabas haciendo. Tienes que saber que todo lo que es grande en algún momento comenzó siendo pequeño. Estoy seguro que sabes de aquellas empresas que son enormes y que nacieron en el garage trasero de alguno de los fundadores. ¿Te acuerdas de alguna? Apple, Amazon, ¿cuál más? eBay, ¿cuál más? Spotify. ¿Cuántas empresas que al día de hoy son verdaderos monstruos empresariales nacieron en el garage trasero de los cofundadores? Hay una foto por ahí que corre en internet donde están los fundadores de Google en un salón de la escuela intentando hacer sus primeros códigos. Cosas pequeñas, cosas que parecen insignificantes, al día de hoy han trascendido. Y mira, la Biblia aún nos enseña de esto. Por eso es que es apasionante. Zacarías 4, verso 10 nos dice: no desprecien, ¿qué dice? No desprecien este humilde comienzo, porque los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Tú tienes que saber que a Dios
realmente sí le interesa. Es más, dice que Dios, el Señor, se deleita en ver aquel primer paso que diste. Se deleita en ver aquella primera acción, por pequeña que sea. Y te dice, no lo menosprecies. No lo menosprecies, porque lo que es pequeño algún día crecerá. Y Dios se deleita en eso. Entonces mira, sea cual sea tu sueño, es difícil comenzar. Y más aún cuando es la primera página. A veces cuando yo tengo el reto de comenzar un documento, siempre lo decimos, ¿no? El reto de la página en blanco. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo estructuro mis ideas? ¿Cuál es la primera palabra que tengo que escribir? Y lo mismo pasa en tu vida cuando se trata de planear a largo plazo. Escribir la primera página del resto de tu vida es difícil. Por eso me agrada decirlo de esta manera. Hoy haré algo que me capacitará para mañana de lo que no puedo hacer el día de hoy. Es decir, hoy puedo aprender algo que el día de mañana me permita crecer, que el día de mañana me permita ser mejor. Y sabes, como mexicanos, como latinos, tenemos mucho esa frase: todos los días se aprende algo nuevo, pero como olvido algo viejo, empato. Entonces, entre que aprendo y olvido, no avanzo. Ese es nuestro problema. O sea, sí es cierto, ¿cuántas de las cosas nuevas que aprendiste ayer las pusiste en práctica? Por eso se nos olvidan las cosas. Por eso es que hoy día somos insaciables y pareciera que tenemos que hacer el ejercicio de levantar el pulgar y ver historias y ver cosas que aparentemente nos dicen algo nuevo, pero al final nada de eso se nos queda. Es más, si yo te pregunto, ¿cuál fue el reel, la historia que te impactó hace una semana? Ni te acuerdas. Ay, no sé ni cuándo lo vi. Es más, no sé ni dónde lo vi, pero yo vi un video. ¿Y qué cambio produjo en tu vida? Porque si no estás haciendo algo productivo, te está robando tiempo y te está estancando y te está haciendo improductivo. Entonces tú tienes que saber que la ley del hábito dice lo siguiente. Fíjate, la ley del hábito dice: cualquier cosa que hagas repetidamente con el tiempo se convertirá en un nuevo hábito. Cualquier cosa repetida que hagas con el tiempo se va a convertir en un nuevo hábito. Por eso es que los hábitos son tan firmes, los hábitos son tan fuertes, los hábitos los tenemos tan arraigados. Y mira, los buenos hábitos son difíciles de formar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los buenos hábitos son difíciles de formar, pero son fáciles de vivir. Pero ¿sabes? Los malos hábitos son fáciles de formar y difíciles de vivir. ¿Cuántos de ustedes aquí estamos en la iglesia, ¿verdad? Estamos delante de Dios? ¿Podemos abrir nuestro corazón delante de Dios, sí o no? ¿Cuántos pueden reconocer que tenemos malos hábitos? Señor, tú mira a tu pueblo, tú lo conoces, y aquel que te esté mintiendo, Señor, tú lo sabes. Todos tenemos malos hábitos. ¿Y cuántos hemos tenido la buena intención de querer cambiar un mal hábito? También, a ver, Señor, esto es para mí. Y queremos hacer algo, sin embargo no es fácil. Precisamente ¿por qué? Por la ley de los hábitos. Entonces las disciplinas positivas en la vida de una persona, por lo general, van a preparar el camino para un millar de otras disciplinas positivas. Pero los ciertos hábitos buenos crean otros buenos hábitos. Cuando tú tienes un buen hábito, te predispone a aprender otro buen hábito. Cuando tú eres ordenado, organizado, eso te ayuda a lo mejor a tener un hábito de aprendizaje continuo. ¿Te das cuenta? Un buen hábito siempre te va a dejar las bases para otro buen hábito. Y eso es muy bueno. Cuando tú lo entiendes, lo sabes, dices, bueno, entonces quiero seguir trabajando en buenos hábitos. Pero lo contrario también es cierto. La ausencia de hábitos estratégicos te va a generar malos hábitos. ¿Soy claro hasta aquí? Es real, así es. Una vida indisciplinada nunca va a llevar a la productividad, mucho menos al progreso. Y cuando vives una vida indisciplinada, cuando te das cuenta de eso, puede llegar el momento en que digas frases como, bueno, es que estuve planeando eso, pero nunca lo hice. ¿Cuántos han escuchado a alguien que toda la vida planea y nunca aterriza? Son como los sopilotes, ¿no? Ahí están. Planea y planea y planea y planea y nunca aterriza. O frases como, debí haberlo probado, pero es que ahora es demasiado tarde. Ya estoy demasiado viejo. Nunca pensé que terminaría aquí, ojalá pudiera comenzar de nuevo. No hay forma de que puedas comenzar de nuevo. Si tan solo hubiera intentado, ahorita no me estaría lamentando. Una vez más, queja
queja de no haber hecho lo que tuve que haber hecho. Deja eso atrás. Comienza hoy. Y mira, te voy a mostrar cómo es la secuencia destructiva de un mal hábito. Vamos a pensar en un mal hábito: hacer la cama en la mañana. ¿Hacemos examen? Sí, dice por ahí uno, sí, hagamos examen. ¿Cuántos tendieron ya su cama? Levanten su mano. Miren, el 80% está aprobado. Los que no levanten su mano, no se preocupen, hermanos, no es pecado. Pero yo espero que entiendas que es un mal hábito. Y fíjate, cuando yo no hago mi cama al levantarme, en consecuencia me siento indisciplinado. Y como me siento indisciplinado, me levanto más tarde. Y como me levanto más tarde, ya no leo la Biblia, no hago mi devocional. En consecuencia, abandono el ejercicio matutino. ¿Para qué hacer ejercicio si ya me levanté tarde, no tendí mi cama, no hice mi devocional? Y entonces, en consecuencia, estoy más propenso a comer comida chatarra. Como estoy comiendo comida chatarra, se me llena de azúcar el cuerpo, no puedo concentrarme y en consecuencia no puedo terminar a tiempo mis actividades del trabajo. Y como no puedo terminar en tiempo mis actividades del trabajo, en consecuencia salgo muy tarde de trabajar. Y como consecuencia mi esposa se enoja porque voy a llegar tarde y no sé qué decirle, y entonces empiezo a manejar aceleradamente, me paso un alto y ahí está el policía que espera pacientemente a los indisciplinados que se pasan el alto. Y como quiero librarme de esa consecuencia, empiezo a acelerar más, me doy a la fuga y otro policía que fue comunicado por el radio se detienen. Y entonces me detienen y voy a la cárcel, simple y sencillamente porque no tendí mi cama. Creo que fui un poco exagerado, pero el ejemplo ha sido muy claro, ¿cierto? Un mal hábito siempre va a desencadenar otro mal hábito. Pero un buen hábito siempre va a poner las bases para que tú sigas poniendo nuevos hábitos. Y es ahí donde hay que trabajar. Es ahí donde tienes que seguir continuando, avanzando. Por eso el siguiente punto es: termina lo que empezaste. Termina lo que iniciaste. Yo te pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo terminar aquello que iniciamos tiempo atrás? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Cuántos libros, cuántas lecturas se quedaron a la mitad? Página 54, ahí se quedó el libro. A la mitad. ¿Cuántas veces iniciaste ese curso de computación, esas clases de idiomas, de inglés, de Excel y no lo terminaste? No digas amén. Pero tú sabes en tu corazón que ahí está el curso incompleto, que ahí está la actividad incompleta. ¿Cuántas cosas? Y mira, el mismo apóstol Pablo que nos escribía consejos, una vez más aparece en escena y te dice en 2 de Corintios 8:10: este es mi consejo. ¿Qué es? Su consejo. Este es mi consejo: sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. ¿Hace cuánto? Hace un año. Les está diciendo: sería bueno que ya despiertes, mi hermano. Sería bueno que ya te pongas a trabajar, que ya termines aquello que comenzaste hace un año. Y todavía así como para recalcarles, les dice: el año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar, fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. Entonces no es algo de los cristianos modernos, es algo que desde la iglesia antigua sucede. Los cristianos de la iglesia primitiva también se atrasaban, también dejaban inconclusas las cosas. Por eso es que el mensaje es persistente hasta el día de hoy. Ahora, ¿sabes por qué pasa esto? Porque cuando tú fracasas en planear, en realidad estás planeando fracasar. Eso es lo que te está diciendo. Cuando tú no tienes un plan, cuando tú no tienes una vista clara de lo que quieres hacer en el futuro, en realidad tu plan es hacer nada. Y el problema es que es una autoprofecía cumplida: no hacer nada. Y sabes, hoy quiero decirte: no te preocupes por el tiempo perdido. Ahora enfócate en lo que está delante, tal como nos los enseña el apóstol Pablo. No te lamentes del tiempo perdido, sino ahora enfoca tus fuerzas, tu energía en lo que viene por delante. No puedes cambiar el pasado, eso ya lo discutimos ampliamente. No podemos hacerlo, el pasado ya son hechos. Pero definitivamente sí eres responsable de quién vas a ser en el futuro. En el futuro cercano, en el futuro inmediato, como en el futuro lejano que Dios te permita. ¿Sabes? A veces es bueno tener una cuenta de nuestros años, de nuestros días. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar: ¿cuántos años te gustaría vivir aquí en la tierra? Mira, ¿sabes qué me he dado cuenta?
que los caballeros de la Edad Media ya nos empezamos a preocupar más por esa edad. Señor, ¿cuánto me permitirías vivir? Si tu palabra dice que el tiempo de vida del ser humano son 70 y los más fuertes 80, y si yo soy un caballero de la Edad Media, me queda la mitad. Estoy entonces viviendo como la segunda parte de mi vida. Quienes ya están en el 6º y 7º piso dicen, bueno, creo que lo que pueda vivir ya es ganancia y cada día hay que agradecerle a Dios. Pero aún así tú tienes que planear. Como aquel anciano que le preguntaban, ¿y qué planes tienes de aquí a 10 años? Y dice, cuando tenga 80, dice, no, olvídalo, o sea, no, esperemos que llegues, ¿no? De que el plan sea llegar. Pero yo te pregunto, ¿realmente te has puesto a pensar en justamente cómo va a ser eso? Porque si tú empiezas a medir tu vida y tú dices, bueno, ya se fueron la primera década, quizás la segunda, quizás la tercera, cuarta o quinta, pero aún así deja de ver lo que está atrás y empieza a enfocar las que queden. Tú no sabes si va a ser 1, 2 o 3 o 4, las que sean, pero empieza a enfocar en las que están por delante. Porque si fuera como en mi caso, Señor, voy a la mitad, todavía tengo mucho por hacer. Y en lugar de preocuparme por lo que me hace falta recorrer y por lo que perdí durante el tiempo pasado, ahora, Señor, tengo que enfocarme en lo que viene presente. Y sabes, quiero que sepas que aún en ese proceso no estás solo. No estás solo. Fíjate la promesa de Dios en Filipenses 1. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos hayan esperanza en esto? ¿Sabes? Porque precisamente Dios es un Dios que termina lo que comienza. Es un Dios que realmente no deja las cosas a medias. Es un Dios que tiene procesos y que sabe que el tiempo es simplemente un ingrediente más de la receta. Y sabe que todo eso está combinado porque va a llegar un momento en el que va a cumplir. Dios es el que termina las cosas. Él es el que te está contigo. Y si Él comenzó esa buena obra en ti, no te preocupes, estás en el proceso de Dios. Dile al de al lado, estás en el proceso de Dios. Así es que anímate. No estás solo. Dios está contigo y Él te acompaña. Dios te pone el ejemplo porque Él siempre termina lo que empieza. Y yo te pregunto, ¿qué te estorba? ¿Qué te estorba para terminar aquello que Dios te ha pedido que hagas? ¿Cuál es el peso o ese lastre que te impide avanzar en la dirección que Dios te ha demandado? Hoy Dios te anima a que te pongas tu mirada en Jesús. ¿Sabes? Lo que tú tienes que hacer para avanzar es poner tu mirada en Jesús. Hebreos nos los dice. Hebreos capítulo 12 verso 1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos todo peso que nos impida correr. Y nos aclara especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto, fíjense, aquí está la clave. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el que inicia y el que perfecciona tu fe? Es Dios. Él es el que inicia. Y sabes, yo he estado leyendo, a mí me encanta leer y ahora lo entiendo, que me he convertido en un buen lector por un buen hábito. Empecé con un hábito, yo me propuse hace algunos años atrás, todos los días tengo que leer al menos 15 minutos. ¿Cuántos son 15 minutos? Son 15. O sea, 15 minutos son 15. O sea, no hay más. Es sencillo. ¿Cuántas cosas podrías hacer en 15 minutos? Casi nada, ¿cierto? Y de verdad, a veces hasta me ponía alarma, me ponía tiempo, órale, 15 minutos. Y me empezaba a leer y así comenzó un hábito. ¿Sabes por qué? Porque mi deseo era convertirme en un buen lector. Inclusive me di cuenta que cuando lees mucho mejora tu ortografía. Ese también va gratis. Bueno, ya con la misma ofrenda que diste. ¿Sabías eso? Cuando tú lees mucho, tu ortografía se endereza, se alinea. ¿Por qué? Porque tu cerebro comienza a captar y a memorizar cómo se escriben las palabras, y ya no tienes que acordarte de reglas gramaticales, que si lleva acento, que si no lleva acento. Dios sabrá, la memoria ya Dios me la capacitó. ¿Por causa de qué? De la lectura.
Entonces, cuando tú empiezas a hacer esos hábitos, cuando tú empiezas a entender, te das cuenta que puedes crecerlo. Y mira lo que te está diciendo: cuando tú pones tus ojos en Jesús, el pecado es lo principal que te va a ayudar a detenerte. Entonces ya no es una ayuda, en realidad es el principal impedimento, es el principal lastre, es el principal mal hábito que desencadena muchos otros hábitos. ¿Sabes? Satanás no todo el tiempo quiere que peques. Satanás simplemente quiere distraerte, quiere que consientas un mal hábito, porque él sabe que tarde o temprano es una semilla que se va a convertir en pecado. Y el pecado te va a detener, el pecado te va a arrastrar justamente a alejar de aquello que Dios quiere para tu vida. Por eso es que ahí es donde tienes que saber que puesta nuestra mirada en Jesús, porque Él es, dice otra versión, el autor. El autor es el que tiene los derechos de creación. Jesús es el autor de nuestra fe, y también dice que es el consumador. Y consumador, como lo dice esta versión, de perfeccionar, de maximizar, de llevarla a su máxima expresión de tu fe. Ese es Jesús, el autor de tu fe. Amén, dale fuerte ese aplauso al Señor. Punto número 3, y nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 3. En sus marcas, listos, fuera. Vámonos. Así de sencillo. ¿Sabes? Algo que también he observado en este tiempo es que hoy día estamos viviendo una gran crisis, y no es económica. Es una crisis de indecisión. Es una crisis de que está paralizada la gente por no saber qué hacer, por no decidirse. Y en este tiempo en el cual tenemos más tecnología, más recursos, mejor acceso a la información a lo largo de todo el mundo, tú quieres saber en este momento qué está pasando en el otro lado del mundo, lo puedes saber, sí o no. Tenemos más acceso, tenemos tantas facilidades. Sin embargo, es la generación más indecisa de la historia. Pregúntale a alguien: ¿qué quieres hacer? Ay, no sé. ¿Qué se te antoja? Ay, como que no sé. ¿Qué opciones hay? Y ya hablamos del tema de opciones, ¿se acuerdan? Mejor ni nos metemos en detalles. Pero mira, es un tiempo que estamos viviendo de indecisión. Déjame contarte un testimonio y después vamos a ir a la Biblia a ver este mismo punto, en donde apenas hace no más de 2 meses, fue apenas como mes y medio, cerca de la casa se cayó un árbol. Yo busqué por ahí la noticia y de último momento se la mandé por ahí al equipo de multimedia. Espero puedan pasarlo para que me creas. O sea, fue real. Se cayó un árbol por los fuertes vientos. ¿Cuántos recuerdan esos fuertes vientos de finales de febrero, principios de marzo? Se cayó un árbol, creo que ahí está la noticia. Miren, lo pueden ver, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Que ese árbol se cayó más o menos unos 15 minutos antes de que yo llegara a casa. Y venía con mi esposa, con mi prima, veníamos un poquito apresurados porque teníamos visitas que iban a llegar a la casa. Entonces ya sabrás, el estrés, los nervios, y aquí comunicándonos con las visitas: ¿qué crees? Que vengo un poquito atorado en el tráfico. Y nos dicen: yo también. Descansó mi alma, ¿no? Yo también. Digo, es que de verdad no sé qué está pasando. Total que llegamos prácticamente a 200 metros de la casa. ¿200 metros qué son? 200 metros, no es nada, estábamos cerquita. Y el carro parado, ahí en la lateral de periférico, nos quedamos detenidos. Y yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Esto no va a avanzar. Yo creo que llegamos más rápido caminando que con el carro. Sí, pero no podemos dejar el carro aquí. Bueno, váyanse ustedes y me avisas qué pasó, porque esto es algo atípico, algo anormal, ¿no? Algo tuvo que haber sucedido. ¿Qué sucedió? Se cayó el árbol justo ese día que yo tenía una cita. ¿Por qué? ¿Por qué suceden esas cosas? Entonces ellas avanzan y mi esposa, cuando va llegando, me manda una foto y me dice: ¿qué crees? No vas a avanzar. No, se cayó el árbol, está todo cerrado, esto está hecho un caos, un bendito caos. Yo dije: bueno, apagué el carro y dije: bueno, ¿qué puedo hacer? Pues puedo leer, puedo cantar alabanzas, pero la verdad es que no estaba en ese momento de decir: Señor, ¿cómo? Y yo tenía el compromiso, lo tuvimos que cancelar porque tampoco estos amigos pudieron llegar a la casa. Entonces, cuando yo tuve la foto, yo dije: bueno, estoy sobre la lateral de periférico, yo veo que el periférico sigue fluyendo. Ya entendí que el corte de la circulación es hacia mi casa, no hacia el otro lado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me salí de mi carro, lo apagué y voy con el carro de atrás. Le digo: ¿qué creen? No vamos a poder avanzar. Se acaba de caer un árbol, está detenido. Le mostré la foto para que me creyera y todo eso. Le digo: mire, yo soy vecino de aquí, yo vivo como a 50 metros de donde se cayó el árbol. Entonces ni siquiera puedo llegar a casa. Pero se me ocurre una idea: ¿por qué no nos hacemos para atrás y liberamos por los carriles de periférico?
qué buena idea, me dice. Le digo, no se preocupe, yo voy a hablar con el carro de atrás. Hice lo mismo con el siguiente, y empezamos a hacernos para atrás. Los de atrás que no entendían, ya saben, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué, inconsciente. Todo aquello que tú ya sabes. Y le digo, mira, no te enojes, es que mira, y les mostraba la evidencia, la foto. Entonces, ya cambiaban su actitud radicalmente. Y hasta recuerdo una mujer que iba en su carro bien encerrada y todo eso, porque el otro conductor que vio mi iniciativa también empezó a hacer lo mismo, pero lo empezó a hacer a gritos: muévete, mira, que te estoy diciendo que está cerrado. Y yo digo, que así no. Le digo, mira, ¿me das oportunidad de hablar con ella? Mira. Le digo, mire, yo soy vecino de aquí, le muestro la foto, se cayó el árbol y quisiera pedirle si nos podemos mover. ¿Qué diferencia la forma en que me lo pidió? Claro que sí, yo ahorita me muevo. ¿Qué crees que sucedió? Se empezó a mover. Total que todos nos empezamos a hacer para atrás. No pude moverme hacia la casa porque el problema estaba cerca de la casa. Entonces crucé el periférico y le digo a mi esposa, le marco, ¿sabes qué? Definitivamente el carro no va a poder llegar a la casa. Yo puedo llegar caminando, pero el carro no. No veo forma de cómo llegar. Lo vamos a dejar en la colonia después del otro lado del periférico. Y mira, yo conozco ahí algunas personas, pero ni molestarlas. Mejor dejamos ahí el carro enfrente de su casa y pues Dios dirá. Al fin que no es mi carro, es de Dios, y si lo quiere cambiar, Señor, bienvenida. Es la mejor forma de despreocuparte de las cosas, ¿de acuerdo? Entonces ya lo fui a dejar allá, cerca de la primaria donde estudiaron mis hijos, y regresé caminando. Y cuando regresé caminando empiezo a ver la fila de autos parados, ya apagados. Y yo caminé durante un periodo de 15 minutos para llegar a casa, y los autos estaban detenidos, parados así, o sea, completamente detenidos. O sea, ni uno se movía, pero ya nada. Y entonces llego al punto de donde está justo el evento, el crucero prácticamente donde estaba ahí, y empiezo a ver, y había un camión de esos morados tipo así grandes que estaba atravesado en la calle. Y dije, ¿en qué momento se atravesó este? O sea, no salían, no entraban, y gritándose unos a otros, y la policía ahí como si nada, y los de protección civil, los periodistas, todo, y nadie hacía nada. Y empiezo yo a analizar la situación y veo, digo, pero eso está muy fácil. Si tan solo este carro le diera permiso a este otro, sale este y todo fluye. Así de sencillo. Pero pues a mí que me interesa, ¿no? Yo voy a mi casa, ni siquiera voy a traer mi carro, y a mí que me interesaba, ¿qué podía haber hecho? Siempre tienes opciones, ¿estás de acuerdo? Y no podía quedarme yo con eso. Y entonces le digo, mire, ¿para dónde va usted? Es que yo quiero salir para acá derecho. Si me da 30 centímetros se recorre hacia atrás, yo le ayudo a salir. ¿Serio? Sí, órale. Se hace para atrás. Al otro le digo, mire usted, véngase para acá. Total que empiezo a moverlos, desamarro el nudo, el camión pudo salir, luego el otro, y ya de repente alguien me vio como una autoridad, como dije, este es el enviado del Señor para desatorar el tráfico. Y la gente empezó a obedecerme. Y la gente empezaba, yo le decía, detente, y se detenía. Yo sentía, ay, Señor, esto es como detener las tormentas. Se detenía. Y al otro le decía, avánzale, y avanzaba. Bueno, un Uber baja su ventana y me quería dar dinero. Le digo, no estoy aquí por dinero. O sea, tú estás viendo y no entiendes. Lo estoy haciendo por un bien común. Claro que no, al contrario, que Dios te bendiga. Avanza, no te detengas, avanza. En cuestión de menos de 10 minutos, ese tráfico que venías atrás desapareció. Mi esposa manda mensajes, yo ni los veía porque yo estaba acá avanzando y cerrando y todo, hasta que me marca y me dice, amor, los carros ya están avanzando, ¿dónde estás? Le digo, pues avanzan por mí están avanzando. Por eso es que están avanzando. Es que tiene como 10 minutos. Sí, fue lo que me tardé en desatorarlos. Avanzaron, ¿sabes? Es más, otro joven que estaba al principio me vio y con cara, ¿qué se le ocurre? Porque ¿cómo se pone así a hablarle a la gente? Ya después estaba conmigo. Total que vi que ya fluyó, avanzó, al menos ya entendieron cómo estaba la situación. Hay cosas que no puedes hacer nada más que avanzar, seguir avanzando. Me fui a mi casa, al final que no había luz, eso duró toda la noche del día siguiente. Pero ¿sabes? ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones en las que justamente estás así? Nada avanza, nada se mueve. Y mira, yo encuentro una historia en el Antiguo Testamento muy similar a esta. Es una historia interesante de un rey llamado Acab. ¿Cuántos que fueron al instituto se acuerdan del rey Acab? Era un rey perverso, era un rey malvado. ¿Y tú qué sabes?
y que has leído la Biblia, me estás diciendo, me vas a hablar de un ejemplo positivo de Acab, aquel que mató a los profetas de Jehová en el tiempo de Elías. Me vas a hablar de ese rey que se casó con Jezabel, la sidonia, la idólatra, la manipuladora. Me vas a hablar de Acab, aquel que alimentaba y consultaba a los 450 profetas de Baal, aquel que rendía culto a Baal y a la diosa de Acera por igual, aquel que fue el rey más perverso de Israel y que provocó el enojo de Dios. Sí, de ese Acab te voy a hablar, justamente de ese. Dice Primera de Reyes 20, verso 13: he aquí un profeta vino a Acab. ¿Quién vino? Un profeta. Un profeta vino a Acab. La Biblia no nos revela quién, no hay necesidad, pero dice, y le dijo así: Jehová ha dicho. ¿Quién le había dicho estas palabras? Jehová. Así ha dicho Jehová, le dice: ¿has visto esta gran multitud? Es decir, ese tiempo era un tiempo en el que el rey Acab estaba siendo atacado, estaba siendo invadido por un ejército que estaba con millones y con mucho ejército, con mucha gente tratando de atacarlo. A pesar de que Acab era un rey perverso, a pesar de que Acab era un rey que intencionalmente se alejó de Dios, fíjate lo que sucede. Jehová le está diciendo: he aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano. ¿Te das cuenta? Jehová le estaba diciendo: te la voy a entregar en tu mano, pero tenía un propósito: para que conozcas que yo soy Jehová. ¿Sabes? Cuando Dios te permite algo, cuando Dios te permite avanzar algo, es para que tú conozcas que Él es Jehová. Y respondió Acab, y aquí viene lo interesante: ¿por mano de quién? Él le dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y Acab dijo: ¿quién comenzará la batalla? Y este es el versículo, y esta es la parte del versículo que le da título a este sermón. ¿Quién comenzará? ¿Quién lo hará? ¿Quién iniciará la batalla? Y él respondió: tú. ¿Te das cuenta? A Dios no le impresionan tus pecados, ni tampoco tus buenas obras. A Dios lo que le impresiona es la fe que tienes para creerle. Por eso es que Dios le estaba diciendo a Acab: el que va a iniciar las cosas eres tú. Y nosotros a veces nos aferramos y pensamos que es al revés. Señor, ¿cuándo vas a empezar? Y el Señor así: estoy esperando. Tú eres el que tienes que iniciar. Acab le daba igual consultar a profetas de Baal que a los profetas de Jehová. Pero en esta ocasión un profeta de parte de Dios le está indicando: sabes, eres tú el que tienes que iniciar lo que Dios va a hacer. Y es ahí donde tú tienes que entender: cuando Dios te está llamando a hacer algo, es porque está esperando que actúes, es porque está esperando que tú des el primer paso, que tú inicies lo que Dios te está mandando a hacer. Y sabes, si queremos ver lo que Dios hará, tenemos que acercarnos a Él. Por eso es que el rey consultó a un profeta. Por eso es que le dijo: bueno, ¿y cómo va a suceder esto? ¿Quién va a iniciar? Tú, le está diciendo. ¿Sabes? Dios lo va a terminar, pero tú lo tienes que empezar. Eso es lo que tú tienes que saber el día de hoy. Lo que Dios va a terminar, tú lo tienes que iniciar. ¿Qué necesitas iniciar hoy para poder escribir la historia que Dios quiere acerca de tu vida? Quizás sea crecer espiritualmente. ¿Y cuántos pueden decir: sí, Señor, yo quiero crecer espiritualmente? Pues empieza hoy. Hoy es tiempo de unirte a un grupo de conexión. Ay, pero ¿por qué hay que ir a los grupos de conexión? Yo prefiero el domingo aquí o en la comodidad de la casa. Pero no, es que eso de los grupos de conexión, empieza hoy. Decídete ya. Tienes que ir a un grupo de conexión, asiste a un encuentro, toma tu curso de los 12 pasos, haz tu devocional todos los días. Comprométete hoy a orar, a leer la Biblia todos los días. Involúcrate en servir en un ministerio. Haz algo, tienes que hacer algo. Tiene que empezar hoy. ¿Y a través de quién empieza? De mí. Tienes que decidirte. ¿En qué áreas necesitas trabajar? ¿En tu liderazgo, tu paternidad, tu matrimonio? ¿Qué tal tus finanzas? ¿En qué áreas tienes que trabajar? Busca un mentor, busca un consejero que tenga experiencia probada en el tema que deseas crecer. Documéntate, lee libros, busca ayuda. No te detengas, comienza hoy. ¿Sabes? Quizás tienes muchas ideas con las cuales podrías empezar hoy y no tienes la seguridad de por dónde empezar. Ese es el problema del desorden. Cuando tienes desorden no sabes por dónde empezar a alinear la casa. Pero hoy quiero que hagas algo, y ahí tienes en tu bosquejo 2 líneas en blanco. La primera
quiero que escribas la fecha del día de hoy. Hoy es domingo 9 de junio del 2024. ¿Y por qué es importante? Porque así dentro de un año te puedo decir, ¿te acuerdas del bosquejo que tiene la fecha del día de hoy? Y te puedo decir como el apóstol Pablo, aquello que iniciaste hace un año, termínalo. Escribe la fecha de hoy. Ahora, algo más importante, escribe la hora. Tenemos que son las 10:28 antes de meridiano, 10:28 AM. Escribe la hora. Y a partir de este momento, fíjate lo que te vas a llevar una tarea. A partir de este momento tienes 24 horas. Mañana, antes de las 10:28 de la mañana, tú tienes que saber que vas a comenzar. Una sola cosa. No necesitas más líneas. Ay, no, hermano, es que yo necesito todo un cuadernito para empezar. No hagas eso. Una sola cosa. Una sola cosa en la que tú te decidas, ¿sabes qué? Yo tengo que empezar a hacer esto. Yo tengo que comenzar desde donde estoy. Aquí, no mi pasado. Ya el pasado es hecho, ya pasó, ya no puedo cambiarlo. Pero hoy, lo que estoy aquí, y decide en qué vas a trabajar. Ahora, te regalo 4 consejos al respecto. El primero de ellos es, piénsalo bien. Sí, es cierto, quizás te gustaría empezar en muchas cosas a la vez, pero eso lo único que te va a provocar es indecisión. Eso lo único que te va a provocar es que te detengas, que no sepas qué hacer. Toma una sola cosa. Quizás es la más prioritaria en este momento, tal vez mañana no lo sea, tal vez dentro de un mes no lo sea, pero no lo va a hacer porque ya la atendiste. ¿Te das cuenta? Así es como se comienza. Comienza con una sola cosa, piénsalo. Mira lo que dice Proverbios 4:26. Piensa qué camino vas a seguir. ¿Te das cuenta cómo sí es tu decisión? Tu decisión es pensarlo, tu decisión es decidir. Plántate firme en todos tus caminos. Segundo consejo, ora acerca de esto. ¿Sabes? Una de las cosas por las cuales nos equivocamos constantemente es porque no le oramos a Dios. Más bien cometemos el error, nos echamos de cabeza y cuando estamos sufriendo, ay Señor, rescátame. Aunque no digas amén. Te lo digo por experiencia. Pero sabes, hoy queremos empezar diferente. Esa cosa que hayas decidido, aquel punto en el que quieres trabajar en tu vida, óralo a Dios. Fíjate lo que dice Filipenses 4:6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Comienza a orar por aquello que te has escrito ahí. Comienza a orar, dile Señor, yo quiero hoy trabajar en esto. La verdad no sé ni por dónde empezar. Estoy más que confundido, temeroso. Se me juntan los ministerios de solo pensarlo. Pero lo único que sí sé y que puedo hacer es venir a ti y decirte, Señor, ayúdame. Dame guía. Prospérame en este viaje. Fortaléceme. Corrígeme si es necesario, pero no me dejes quedarme en la indecisión. No me dejes quedarme estancado. Punto número 3. Sencillo. Descansa. Una vez que tú hayas escrito ahí algo y después de que lo hayas orado, se lo hayas entregado a Dios, ve a dormir. Así de sencillo. Sí, así de sencillo. Descansa, porque a veces ni descansar sabemos. Yo le decía por ahí a mi hija ahorita que está en un periodo estresante donde duerme muy pocas horas y le encontré un libro que dice cómo dormir 8 horas en 3 horas. Dice, papá, yo quiero ese. Digo, no, lo que tienes que hacer es dormir 8 horas para que descanses, el equivalente a 8 horas. Entonces, cuando uno entiende eso, fíjate lo que dice Salmos 62:1. Dice, solo en Dios haya descanso mi alma. Solo en Dios. Sabes, yo no sé qué tan afligido estés en esa área en la que quieres comenzar a trabajar. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y Él lo entiende. Es más, Él te ha estado esperando. Entonces Él lo que quiere es que vayas a Él. Y yo recuerdo uno de los momentos más de mayor aflicción en mi vida, en los que yo llegué a Dios y yo le decía, Señor, abrázame como cuando era niño. Mi papá me ponía en sus piernas y me abrazaba. Y de verdad, ¿tú crees que Dios nuestro Padre se va a resistir de una oración como esas? No. Así es que yo quiero que esta noche tú puedas dormir como bebé. Olvídate, desconéctate de lo digital, de las pantallas y dile, Señor, déjame descansar. Y yo estoy seguro que Dios te va a dar descanso en esa decisión que tú tomes. Y por último, haz tu compromiso. No puedes hacer nada si no te comprometes. Sabes, al final todo el ser humano termina convirtiéndose en aquello en lo que se compromete.
Comprométete, haz un compromiso con aquello, una sola cosa. Señor, yo me comprometo con esto. Recientemente hablé con un amigo que me decía, es que batallo para entregar mis devocionales y de verdad lo quiero hacer, de verdad lo quiero hacer. Y le dije, pues decídete, hazlo. Y desde entonces hasta la fecha no ha faltado ningún día. Pareciera algo tan sencillo, pero cuando tú te comprometes, en realidad lo que estás haciendo es poniendo tu propia vida en eso, tu propia atención, todo tu ser en eso. Y mira lo que dice Salmo 37:5: encomienda al Señor todo cuanto haces, confía en Él que te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Esa es la confianza que puedes tener cuando tú te comprometes con Dios. El que termina haciéndolo no eres tú, el que termina haciéndolo es Dios. Así es que comprométete. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Y yo estoy convencido que este tiempo hemos aprendido en esta iglesia. Si tú has estado sistemática y conscientemente asistiendo, tú has aprendido y tú has crecido. Tú no eres el mismo que eras hace un año. Tú has aprendido lo que la palabra de Dios te ha enseñado. En domingos recientes hemos visto cómo Dios habla de muchas formas. Empiézalo a buscar. Hemos visto cómo el Señor está respondiendo oraciones y podemos dar testimonio de oraciones contestadas. Así es que, ¿tú crees que Dios puede contestar esta nueva oración? Si tú lo crees, entonces comprométete. Así es que cierra tus ojos y comienza a hablar. Padre, aquí estamos, aquí está tu iglesia. Aquí estamos, Señor, reconociendo que no podemos hacer nada con respecto de nuestro pasado, pero si algo sabemos es que tú lo redimiste. Y si tú has redimido nuestro pasado, ya no debe de preocuparnos y lo dejamos atrás, lo dejamos en donde es un hecho del pasado. Pero ahora me enfoco en ti, Señor. Ahora quiero enfocarme en lo que viene adelante. Y yo te ruego, Señor, que en esta semana tú ayudes a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, en enfocarse en aquella única cosa en la cual quieres salir adelante. Y lo hemos escrito, Señor, con el propósito de dar testimonio y poder llegar y decir: Señor, gracias porque me ayudaste. Gracias, Señor, porque tú cumpliste tu promesa. Gracias, Señor, porque eres tú el que sacas al afligido de su aflicción. Al que te busca, tú lo sacas de su aflicción. Y aquí está tu pueblo, Señor, buscándote. Aquí estamos, Señor, creyendo en que lo que tú estás haciendo es aún mucho mayor de lo que podemos imaginar o entender. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Yo te ruego, Señor, que en este momento tu gracia, tu favor, tu sabiduría viene sobre de ellos, y un espíritu de compromiso, de decisión por buscarte, por anhelarte y por ver tu poder en sus vidas, Señor, se derrama sobre de ellos en este tiempo, en el nombre de Jesús.